Saludo a las personas que amablemente siguen este programa en los países que se enlazan con esta señal de CNN en el continente americano. Bueno, pues desde aquí vamos a abordar un tema de enorme importancia que tiene que ver con el gigante de los Estados Unidos y el otro gigante que es China. Bueno, estamos viendo a lo largo de estos días de pandemia una postura, una estrategia cada vez más fuerte, cada vez más agresiva de los Estados Unidos en relación a China, empezando por el señalamiento que ha hecho el presidente Trump sobre que el virus, este COVID-19, este nuevo virus que está sacudiendo a todo el mundo, bueno, tiene origen en China y que, bueno, pues habrá que cobrarle a China por esta responsabilidad de no haber manejado las cosas como se debería, en pocas palabras. Esto para abrir boca de lo que está ocurriendo en estos momentos entre Estados Unidos, China y el mundo. Hemos invitado a Adolfo Laborde a que se incorpore a este programa, a que lo podamos entrevistar y ser la figura de este programa para hablar precisamente de este tema. ¿Hacia dónde se están dirigiendo las cosas cuando vemos a un Estados Unidos, a un Donald Trump que va pues increciendo en sus acusaciones, que va planteando cosas que sin duda van a generar o ya están generando obviamente un disgusto para China, pero también una tensión internacional muy fuerte cuyas consecuencias finales estarán por verse? Así que, Adolfo Laborde, gracias por estar en CNN, gracias por estar en el programa, bienvenido como siempre. Muchas gracias, Carmen, gracias por la invitación, saludo a todos, gran programa de este tema, nos pega a todos. Se dice que en la vida hay coyunturas y momentos de cambio en el contexto global y este es uno de ellos. La pandemia ya la conocemos todos, sabemos los efectos económicos, sabemos el impacto geoeconómico y geopolítico que está dándose en el terreno, del balance de poder. Y bueno, pues ya estamos viendo que la coyuntura electoral de los Estados Unidos, el mal manejo que se ha dado de la pandemia, el regreso de China al escenario internacional para defenderse y contrarrestar esta campaña mediática del señor Trump y no solamente del señor Trump, sino también hay socios europeos, están los alemanes y los franceses que están exigiendo que China aclare y que se muestre la posibilidad de realizar algún tipo de compensación. Entonces esto ya habla de un enfrentamiento post-COVID o en vías de que esto se termine. A todo esto, bueno, hay que recordar que esto no es nuevo, la polarización económica y política se dio cuando el señor Trump entró a la presidencia hace algunos años, cambió la política comercial, estableció una diplomacia económica de castigo a través de la guerra comercial y eso pues desencadenó pues una serie de ataques a los pilares de la economía china, que es por supuesto la parte comercial, la parte tecnológica con las sanciones tecnológicas y por supuesto ir cortando mercados internacionales a los productos chinos a través de la presión que tiene con sus socios en Europa, no especialmente la Unión Europea y en ese entonces los británicos. Entonces ese es el panorama. Sí, efectivamente hay una pues lucha mediática, ambos bandos ya se están acusando y lo que pueda desencadenar de aquí pues tiene que ver precisamente con lo que ya habíamos visto hace algún tiempo, ¿no? La gobernanza global de la que los chinos hablan y por supuesto un proceso de transición de poder en donde los chinos tienen todas las cartas para jugar y los norteamericanos están esperando a que haga pues un efecto positivo o negativo de acuerdos internacionales la campaña que están realizando, Carmen. Ni más ni menos. Bueno, y ahí quedan los señalamientos a China por haber presuntamente ocultado el brote de este virus COVID-19. Ese es un tipo de señalamiento. Pero hay otro tipo de señalamiento que es el que hemos escuchado en voz del presidente Donald Trump, que es este de que el virus se creó en un laboratorio y eso ya es desde luego otra dimensión de acusaciones. Ahí, bueno, pues se quedó aquella declaración al arranque de todo esto de un funcionario chino que señaló a militares estadounidenses. Recordarás aquello y hoy vale la pena conectar una cosa con la otra. Imaginemos solo esa posibilidad de que el virus haya sido creado. Hay quien desde luego cree que esta es una artimaña política, pero bueno, en fin, está puesto a la mesa y ya dicho en voz del presidente estadounidense.
Sí, efectivamente, este funcionario Li, el encargado de los asuntos exteriores de China, habló al respecto. Se dejó ver en el tintero que había una ofensiva de los Estados Unidos también. Se hablaba de aquellos juegos militares en donde se sembró el virus y bueno, luego vino la contraestrategia de los Estados Unidos con establecer este punto de partida, que todo es parte de una estrategia de generar un terror internacional a través de la expansión de este virus. Lo cierto es que es una guerra de baja intensidad, ya esto se ha salido de control, de alguna manera lo habían neutralizado ambas partes a través de este proceso de negociación. Hubo un proceso de negociación largo, se llegaron a acuerdos, hubieron varios puntos en donde China llegó a la conclusión de que tenía que cooperar, tenía que abrir el comercio con Estados Unidos, se comprometió a abrir mercados, a comprarle más productos, a respetar patentes, porque eso es otro tema. El señor Trump ha hablado de lo que él denomina el comercio injusto, y en donde China vende mucho, compra poco a través de esta lógica neomercantilista, y los Estados Unidos pues también están enojados o han estado enojados porque China, de acuerdo a su óptica, no respeta la propiedad intelectual. Entonces es un paquete muy grande. Esto ha migrado al terreno ya de la inteligencia y contrainteligencia, y ahora pues el tema del COVID-19 pues es un elemento importantísimo para poder argumentar a favor y en contra de cada posición. Entonces aquí lo que vamos a tener que esperar es cuáles van a ser las sanciones, cuáles van a ser la ejecución de estas amenazas, y esto pues lógicamente se da en el contexto de la campaña electoral. Eso no lo podemos dejar a un lado de los Estados Unidos, y la falta de preferencias y el mal manejo, como ya lo comenté, del fenómeno del COVID en Estados Unidos. Entonces esto acompañado, por supuesto, de algo que ya había iniciado, la incorporación de China a este mercado global, a este polo de desarrollo que muchos quieren imitar, y por supuesto la llegada de China a otras latitudes pues ha puesto de manifiesto la preocupación no solamente de Estados Unidos, sino de otros hegemones o otros actores hegemónicos que no quieren que China siga avanzando al respecto. Pues Adolfo Laborde, déjame hacer una pausa y regresamos. Apenas este lunes Donald Trump pues lanzó su cálculo de la cifra que prevé puede ocurrir de personas fallecidas en Estados Unidos. Dijo que pueden ser 100,000 personas las que pierdan la vida, y que bueno, pues ha prometido también un informe que ha dicho será un informe concluyente sobre los orígenes de la pandemia, pero ya ha dicho los orígenes chinos de la pandemia, en pocas palabras. Sí. Ya él mismo, a pesar de que el informe aún no ha concluido, pues él mismo ya dio las conclusiones por anticipado, en pocas palabras. Déjame, Adolfo Laborde, después de la pausa regresamos en esta conversación. Claro. China, Estados Unidos, el COVID-19, el mundo para acabar. Regresamos en este programa conversando con Adolfo Laborde sobre Estados Unidos versus China, el ámbito internacional y lo que está sacudiendo pues finalmente esta serie de declaraciones y de planteamientos que está haciendo el presidente norteamericano sobre China, los efectos que esto ya empieza a generar y lo que podría venir en caso de que efectivamente se vayan cumpliendo los planteamientos que está haciendo en este momento el presidente norteamericano. Aranceles o esto que también se pone de cierta manera a la mesa de que pague China los efectos causados en Estados Unidos pues al dejar de pagar la deuda que tiene o parte de la deuda que tiene Estados Unidos con China. Bueno, todo esto desde luego son grandes ligas. Cualquier cosa que se mueva, el ángulo que se mueva desde los Estados Unidos hacia China y viceversa, pues desde luego va a impactar a los dos gigantes y al resto del planeta. Carmen, efectivamente, esto va a tener una afectación directa a la estructura internacional, a la organización internacional, a los medios financieros internacionales, porque China ya había planteado desde hace algunos años una nueva forma de organización internacional a través del surgimiento de esquemas alternativos. Ellos establecieron bancos de desarrollo, establecieron el G20, quieren impulsar el G20, quieren trabajar de cerca con elementos de cooperación horizontal, sur-sur, que ellos le llaman, y eso tiene que ver también con esta apuesta, ¿no?, de transitar hacia este modelo en donde haya más cooperación y sin tener necesariamente
necesariamente que ajustarse a los tradicionales, a los elementos tradicionales. Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, que sabemos que tiene 5 miembros permanentes, 15 no permanentes, ahí no se puede hacer mucho, ¿no? Por el tema del veto. El tema financiero internacional lo han tenido controlado. En el 2016, en octubre, su moneda, el yuan, ya es parte de la canasta del fondo y tiene canicas con qué jugar. Entonces, a eso te refieres y lo haces muy bien, de manera excelente, el hecho de decir que esto tiene magnitudes y afectaciones más allá de lo que podemos imaginar. La estructura financiera internacional, las deudas de ambos países, los intereses de Estados Unidos en China y por lo tanto la dependencia, codependencia económica o interdependencia económica, que así se le llama, y por supuesto lo que algunos autores llaman el encadenamiento productivo de la lógica de la competitividad que estuvo basada en la teoría del señor Porter, ¿no? Por muchos años. Entonces ahora esto está de manifiesto, está en tela de juicio, y la organización financiera, económica, política internacional y a través de estas corporaciones multinacionales que se establecieron en todo el mundo, especialmente en China, para producir más barato y eficientemente, pues están en entredicho. ¿Eso va a cambiar? Si el señor Trump ataca a través de, repito, de esta diplomacia económica o a través de otro mecanismo internacional, o pone o echa a andar los engranes de la estructura internacional en contra de China, pues va a haber una respuesta de China que quizá no la esperemos el día de hoy. Dices, usas una expresión, Adolfo, China tiene canicas para jugar. Pues sí, vaya que tiene canicas para jugar, pero también los Estados Unidos tienen canicas para jugar. Sí. En este juego, llamémosle de canicas, al final de cuentas, para usar la metáfora, bueno, ¿qué tipo de juego puede venir? ¿Qué tipo de planteamiento, qué tipo de reacción puede venir de China en términos de lo que está adelantando Donald Trump, precisamente de una estrategia, pues eso, agresiva, fuerte? Sí. Bueno, ya lo está haciendo, lo empezó a hacer en el 2013 a través de este programa ambicioso de la Ruta de la Seda, que ya lo platicamos en algún momento en tu programa. No solamente es una estrategia para dotar de infraestructura a los países que tradicionalmente se transitaba, ¿no? en la Ruta de la Seda terrestre y marítima, sino que también es una estrategia para poder pues gastar dinero, para poder establecer una lógica de flujo comercial y de flujo económico, financiando estos países a través del yuan, ¿no? A través de los bancos de desarrollo y dependiendo cada vez menos del Fondo Monetario. ¿Por qué es importante esto? Porque cada vez menos los chinos quieren depender de la estructura financiera internacional, quieren tener su propia lógica a través del negocio por medio del yuan, no quieren ya que haya tipo de cambio cruzado, así se le llama, quieren que los países que comercian, que tienen relaciones comerciales con ellos, lo hagan a través de su moneda y echar a un lado el dólar. Eso pues le quita poder al dólar, le quita por supuesto capacidad de financiamiento en los bancos internacionales, en la banca internacional a través de los bancos corresponsales, y ese es un lado. El otro lado es el político, ¿no? El político de cómo China, a través en el caso de que se diera una disputa en Naciones Unidas, tiene una gran cantidad de aliados que están recibiendo ese dinero y están recibiendo ayuda para poder echar a andar alguna resolución en el contexto de Naciones Unidas. África está dominado por ellos, Asia está dominado por ellos, hay tres países que tienen sus reservas, que es Japón, la India y por supuesto Corea del Sur, pero bueno, el resto prácticamente quieren quieren establecer estos modelos de cooperación sur-sur a través de la Ruta de la Seda o a través del financiamiento barato, a través del financiamiento barato que les ayuda a los países a tener opciones que los chinos llaman la nueva gobernanza financiera internacional. Entonces eso, y el tercero, que es el más peligroso, que esperemos que no lleguemos a ello, es pues el enfrentamiento militar. Estados Unidos sigue teniendo 6 veces más el gasto militar comparado con China, pero China tiene las capacidades militares para poder neutralizar las amenazas, defenderse, tiene un portaaviones, está construyendo otro, tiene una base militar muy cercana de los intereses de Estados Unidos en la región, hay unas islas artificiales que son el terreno de la disputa, y hay países que ven con recelo esto por parte de los chinos. Entonces, repito, los ingredientes están ahí para un conflicto internacional
internacional directo, porque hasta ahora hemos visto guerras o enfrentamientos indirectos, y ahí, por supuesto, pues a nadie le conviene, porque eso puede desencadenar mayor crisis. También hay que recordar que los territorios en disputa, ¿no? El mar del sur de China es una ruta comercial muy importante, donde los productos, y no solamente los productos, sino por ahí pasa el petróleo. Eso puede desencadenar mayores impactos a los precios de los hidrocarburos, que, pues, por cierto, están por los suelos. Que por cierto están por los suelos, además de todo. Adolfo Laborde, déjame hacer una pausa y regresamos. Bueno, solo para cerrar este bloque, vimos al presidente Donald Trump, que llevaba varias semanas confinado. Bueno, lo vimos este fin de semana en este foro virtual que organizó la cadena Fox News. Bueno, es cuando habló de los aranceles, y ahí dijo que los aranceles sería el castigo máximo para China. ¿Hasta dónde puede llegar con la herramienta arancelaria el presidente norteamericano en su búsqueda o estrategia para que China pague lo que él identifica como una responsabilidad en contra de Estados Unidos y, bueno, en general extensiva al resto del planeta? Volvemos después de la pausa. Adolfo, contigo. Bueno, regresamos, Adolfo Laborde, en la parte final de este programa que hemos dedicado a hablar de este tema enorme y del cual seguiremos hablando, por supuesto. ¿Hasta dónde va a llegar Trump respecto a China y hasta dónde China va a responder a la postura de Trump? Eso es lo que está por verse. Aranceles, dijo, es el castigo mayor que Estados Unidos va a imponer a China. Y también está el tema de retirar las cadenas de suministro industrial, donde participa China en todo el mundo. O sea, la idea de Estados Unidos, y lo empieza a decir ya Trump, es que además de castigo arancelario, irlo retirando, a ver cómo, porque imagínate la fuerza de China en esa materia, de las cadenas de suministro industrial en el planeta. ¿Qué cosas pueden ocurrir cuando plantea algo así Trump? Sí, fíjate que en múltiples entrevistas que he tenido con funcionarios chinos, uno de ellos me decía que Estados Unidos se está enfocando en esto precisamente, en restar esas capacidades de China que le pueden dar la oportunidad de seguir compitiendo. Si le quitan las cadenas de suministro, lógicamente eso va a acarrear consigo la migración de esos clústeres, de esos ecosistemas de negocios. Ya lo dijo Japón. Japón está promoviendo que sus empresas se regresen al territorio japonés. Así lo harán otras empresas, porque la lógica es esta fragmentación precisamente para establecer una lógica de competitividad y de mercado meta que Estados Unidos. Ahí me parece que Estados Unidos lo está tratando de resolver a través de las nuevas reglas del TEMEC, ¿no? Y ya hablamos también de eso, que hay una cláusula que le prohíbe a China entrar directamente a un acuerdo comercial con alguno de los tres países. Y número dos, es también esta especie de embargo tecnológico que no quedó claro. La guerra comercial sigue, no ha quitado los aranceles siguen ahí, lo que demuestra que la organización internacional a través de la OMC no tiene efecto, y es el replanteamiento de las nuevas reglas del juego que está estableciendo el señor Trump. Los chinos lo están haciendo, pero me parece que aquí no hay nada mejor que tratar de entender esto desde una perspectiva teórica. Hay un autor que habla de la transición de poder, que es el señor Tamer, y él nos dice que hay tres elementos que un gobierno puede utilizar para la transición. Uno es el tamaño de la economía, el número de personas y la capacidad de su gobierno de incidir en los intereses nacionales, en la gente, para que se cumplan. Y los tres los tiene China. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Número uno es tratar de desmantelar esa capacidad económica. Número dos, establecer esta estrategia mediática para golpear el ánimo, ¿no? El poder suave de los chinos. Y número tres, establecer a través de otros indicadores u otros fuentes de batalla, algún tipo de desmembramiento del sistema chino, que es Hong Kong. Entonces, lo están haciendo, repito, son estas estrategias indirectas, pero que corre el riesgo de que migren o que se trasladen al terreno ya de un enfrentamiento directo. Y bueno, nos despedimos rapidísimo, Adolfo, de este tema que te dejo para cerrar. Habíamos de hacer varios programas, pero tiene una enorme importancia todo esto, el 5G. El 5G, esta nueva tecnología móvil revolucionaria que va a trastocar o ya está trastocando los ejes de todo.
ahí China, desde luego, es un factor fundamental y Estados Unidos, ni se diga, también está de por medio esto. Transferencia de datos, Carmen, con eso es la diferencia entre los procesos de inteligencia y contrainteligencia, los procesos de vigilancia, los procesos de mandar la señal para disparar un misil, ya sea un misil dentro de la nueva guerra convencional o la guerra no convencional, y ahí puede ser, repito, la diferencia de la supervivencia de un país. Ni más ni menos. Pues con esto nos vamos. Seguiremos hablando. Adolfo Laborde, gracias por estar aquí en este programa y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Y gracias al público que nos permitió llegar hasta ustedes. Gracias por permitirnos acompañarles. Pásela bien. Hasta la próxima.